Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana, aquella que usted demanda, más información en nuestro objetivo. Hoy vamos a comenzar hablando del municipio de Tejeda. Para ello tenemos con nosotros al señor alcalde del municipio de Tejeda, don Francisco Juan Pereda Hernández. Muy buenas tardes a ustedes, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? Pues bien, dentro de lo que cabe, como se suele decir, bien, hay que ser fuertes, valientes. Hemos tenido la desgracia de sufrir un nuevo incendio que la verdad que ha dejado bastante dañado nuestro municipio, pero estamos ahí luchando, sacando fuerzas de donde las hay y intentar recuperarlos lo antes posible. Cuando no se habían repuesto todavía de un incendio del 2017, ya estaban saliendo adelante, pues vuelve nuevamente otro incendio y detrás otro incendio. Sí, en 15 días tuvimos dos incendios. El primero no fue de esa gran magnitud, hizo daño en la zona alta del Rincón, fue la zona más afectada. Pero bueno, era terreno de erial prácticamente, terreno que ya no se cultiva y los daños pues no fueron cuantiosos. Pero este segundo sí, el segundo incendio la verdad que nos arrasó y afortunadamente esa noche en Tejeda hubieron muchos milagros. Pues pasar el fuego de la manera que pasó por el pueblo alegremente sin que nadie se lo impidiese y no quemar nuestras viviendas, las viviendas de nuestros vecinos, aquello es un milagro. Al igual que pues, sucedió con otros barrios como el Chorrillo, como la Solana o el Espinillo o la de Bollado en el Majuelo. Fue algo increíble, ¿no? La gente que va allí y ve por dónde pasó el fuego, pues deja huellas lamentablemente, y ver que las viviendas sobre todo no se calcinaron, muchos no se lo creen. ¿Cómo se vivió esos momentos? Hombre, yo personalmente lo viví muy mal, porque estaba en la mesa de coordinación, estábamos mañana y tarde, fue una cosa, ahí pasó una cosa muy curiosa, ¿no? Circunstancial. Una tarde, el técnico que estaba al frente del dispositivo, pues nos anunció de que esa noche la climatología iba a cambiar y que teníamos muchas posibilidades de que ese incendio no caminase más y se pudiera mitigar en parte y que luego al siguiente día pues se controlaría. Teniendo en cuenta que al día siguiente es martes, las temperaturas iban a cambiar, la climatología iba a cambiar, subirían las temperaturas, vendría viento, tiempo del este, como así fue. Bueno, pues nuestra sorpresa, nos marchamos todos esperanzados aquella noche y por la mañana cuando la mesa de coordinación se nos dice que la climatología cambió de manera sorpresiva esa noche y el incendio se reavivó y causó más daño del que estaba previsto, ¿no? Pues nada, el siguiente paso fue que la climatología, como ya se nos había anunciado por la EMET, cambió y efectivamente empezó a hacer estragos, ¿no? El viento hizo acto de presencia, las temperaturas se elevaron enormemente, la humedad bajó menos del 10%, factores que favorecen la continuación del fuego. Cuando la mesa de coordinación de aquella tarde, el técnico que nos informaba, pues nos dijo que el fuego estaba incontrolado, que aquello que estaba incontrolado, que no había manera de contenerlo y de que aquella noche podía pasar lo peor en la isla de Gran Canaria. Que nos mentalizáramos que al siguiente día pues podía amanecer la isla, parte de la isla quemada, o que no se sabía lo que iba a pasar aquella noche. Pues nada, lo marchamos, pues todos sin pegar hoja aquella noche, pues temíamos lo peor ya, según lo que se nos había advertido. Y nuestra sorpresa fue que yo, por ejemplo, aquella noche, pues no pude pegar ojo, toda la noche en vela, caminando hacia un lado, caminando hacia otro, dentro de lo que me permitían. Y pude comprobar que son las 4, las 3 y media, las 4 de la mañana, que el fuego pues iba amainando, que no avanzaba con la velocidad que lo había hecho en horas anteriores. Y me estaba llevando una cierta sorpresa, ¿no? Miraba por un lugar, efectivamente, miraba por otra parte, estaba viendo que en fin, que la velocidad estaba disminuyendo. Llamé al presidente del gobierno, pues que teníamos línea directa, nos había dicho que cualquier cosa que sobre la marcha se lo comunicásemos, y le llamé y le dije: presidente, yo estoy observando esto, yo no sé si estoy obsesionado, que ya el cansancio puede más que yo. Dice: no, de otros lugares también me están llegando noticias similares a esas. Pues así fue hasta el amanecer, luego ya nos reunimos en una mesa de coordinación y fue todo lo contrario de lo que se nos había advertido, afortunadamente, ¿no? El fuego amainó, la climatología también cambió, no de la manera tan acuciante como se esperaba, pero cambió, y eso favoreció de que el fuego en algunos lugares se apagase él solo, que no continuase. ¿El solo?
Él solo, sí. Tenemos el caso, por ejemplo, del barrio del Carrizal. El fuego llegó hasta la cola de la presa del Parralillo. Ya previamente había subido por el barranco del Chorrillo, ya había calcinado lo que es la zona del Chorrillo, la zona de la Solana, el Espinillo, y había llegado casi bueno, casi no, llegó al Ventaiga, a la parte sur del Ventaiga, y a la carretera a la Gran Canaria 60, ¿no? Que ya de allí hubiese, con un poco más, hubiese continuado y se hubiese metido en el Nublo, y ya hubiese cogido la parte alta de Telde y toda esta zona por aquí. Y cuando llegó a la presa del Parralillo, pues cogió a la izquierda para subir por el barranco del Carrizal. Allí hay unas albarradas, el muro de la primera albarrada lo saltó, la pequeña playita que está allí, pues que lo calcinó. Llegó el segundo muro, lo saltó también, y al tercer muro, cuando llegamos a la tercera pared, de manera milagrosa, allí se quedó el fuego. Porque de continuar hacia arriba hubiese hecho pasto, hubiese calcinado todo el barrio del Carrizal, se nos hubiese metido detrás en el barrio de Siderio, de Tahugoy, y acto seguido en el Pinar de Inagua, que ya se nos había advertido que eso iba a suceder. Prueba de ello es que los municipios de la aldea de Mogán y San Bartolomé de Tirajana estaban en prealerta por si esto sucedía, que tenían que evacuar de manera inmediata, y creo que los barrios de Tasarte y Tasartico pues fueron evacuados aquella noche, y también Barranquillo, Andrés y Soria estaban en prealerta, y ya se le había advertido a los vecinos que en cualquier momento podían ser desalojados. Afortunadamente no fue necesario, de manera milagrosa, y esa zona se paró y no se calcinó. Cuando se evacuaron los vecinos de Tejeda, ¿existió ese nerviosismo? Bueno, los vecinos de Tejeda lamentablemente fueron evacuados 2 veces. La primera vez fueron evacuados los vecinos de La Culata, Manantiales, Juan Gómez y Cuevas Caídas, y por supuesto también el pueblo de Tejeda. Y la verdad que empezó el nerviosismo. Bueno, la gente se lo tomó con mucha cautela, con mucha precaución, y por supuesto siempre siguiendo las indicaciones que se les daban por parte de las personas que estaban al frente, ¿no? Ya eso fue el domingo. Cuando regresaron a los 2 días, bueno, pues lo hicieron con tranquilidad, alegres de volver a sus casas y demás, pero no habían transcurrido 24 horas y se le dice de nuevo que tenían poco más de 24 horas, se le dicen que tenían que abandonar de nuevo sus hogares, ¿no? Ahí sí fue la verdad que más dramático, más duro, puesto que ya no se lo creían. Pero ellos, cuando se levantaron de madrugada, cuando se les dio la bota alerta y observaron que el fuego, la verdad que estaba caminando de manera a paso agigantado y que se estaba aproximando a los barrios y al casco de Tejeda, muchos de ellos dicen esto, no daban credibilidad de lo que estaban viendo. Hombre, y sobre todo cuando ven las imágenes que se estaban desarrollando, ya se piensa lo peor, ¿no? Sí, sí, hubo gente que temía lo peor, y así era temer lo peor. Yo, por ejemplo, yo estaba en el puesto de mando avanzado, y yo lo había advertido, no es que yo fuera una medida de precaución, pero lo había comentado. Digo, si el fuego llega al barranco del Majol o del Rincón y coge el cañaveral que está allí, eso es dinamita, eso es gasolina, y continúa hacia abajo, pues llegará abajo al barranco principal, puede coger a la derecha y a la izquierda, como así sucedió. Cogió hacia la izquierda, que llegó a la cola de la presa del Parralillo, a la derecha, perdón, y a su izquierda subió con dirección hacia el pueblo de Tejeda. Afortunadamente, llegando debajo de donde decimos la montaña, allí creemos, porque todavía yo no he podido verlo, en fin, no he tenido tiempo, pero creo que había un señor que había hecho especie de un cortafuego para que sus animales pasaran de un lado a otro del barranco y pudieran pastar en aquellas inmediaciones, y creemos que el fuego se paró por aquel lugar. De no ser aquello, posiblemente hubiese continuado y, vamos, incalculable el daño que hubiese causado, ¿no? ¿Temía usted por sus vecinos? Hombre, por los vecinos no, porque los vecinos estaban evacuados. Estaban literalmente evacuados y estaban a salvo, ¿no? Lo que sí tememos lo peor, que el pueblo se nos podía calcinar. Ahí existía esa preocupación. Sí, sí, total. Estábamos todos con una preocupación. Yo estuve en el puesto en San Mateo, donde estaban evacuados la mayor parte de los vecinos de Tejeda. No podía acercarme al municipio de San Bartolomé de Tirajana, puesto que tenía que bordear media isla para llegar ahí, ya que por la cumbre no nos dejaban pasar. Y tampoco disponía de mucho tiempo, porque es que estaba que no paraba, que sea un lado, que sea otro, ¿no? Y arriba los vecinos, cada vez que me veían, me preguntaba cómo está el pueblo, porque en ciertas ocasiones pues tuve la suerte de que pude pasar con medios de seguridad
pues teníamos que ir a controlar ciertos temas y a ver cómo estaba el municipio, ¿no? Y entonces me preguntaba y les advertía, mire, el fuego pues ha llegado a esta zona, puede llegar a esta otra zona y este lugar está bien, sus propiedades están bien o no están bien, en fin, transmitir la verdad, lo que había sucedido había que transmitirlo. Pero es algo también que podemos destacar y sobre todo es la solidaridad del pueblo y cómo se movilizaron el pueblo de Gran Canaria en esos momentos. Sí, bueno, no tenemos palabras de agradecimiento hacia el pueblo gran canario en general, es que vinieron ayudas de esta isla que se volcó. Yo creo que no quedó nadie, y aún siguen llegando ayudas, siguen llamándonos correos, gente que quiere colaborar, que si hay alguna cuenta abierta para hacer recaudación para aquellos vecinos más afectados, otros pues que quieren llevar alimentos, también quieren llevar pienso para los animales, quieren ayudar a los agricultores, en fin, aún continúan esas ayudas llegando, ¿no? De las 7 islas del archipiélago vinieron dispositivos, unos con medios aéreos, otros con medios humanos, bomberos de Lanzarote, de Fuerteventura, incluso de comunidades autónomas de la Generalitat, de Castilla-La Mancha, de Andalucía. La verdad es que fue impresionante las ayudas que se volcaron hacia la zona de la cumbre de la isla de Gran Canaria para sofocar ese pavoroso incendio. Visto la solidaridad y cómo se movilizaron este pueblo, incluso se destaca que no se había movilizado tanto y fue sorprendente por los incendios del 2017 a estos que enseguida la voz de alarma o cómo se estaba transcurriendo este incendio, ese apoyo que hubo unánime. Sí, hay que tener en cuenta de que, claro, este incendio afectó a más población. Yo no pongo más municipios, sino a más población. En el incendio anterior, afortunadamente, fue el campo el que sufrió las consecuencias. Aquí teniendo en cuenta de que yo hablo, por ejemplo, del municipio de Tejeda, el que yo represento en este caso, ¿no? Pero hay que ver que algo similar pasó con el municipio de Artenara, que también tuvo que ser evacuado. El municipio, tanto el casco urbano como sus barrios. La parte alta de Gáldar, Fagagesto, Juncalillo, la parte alta de Santa María de Guía, de Moya, Filga estuvo en alerta, Valle Seco, por ejemplo, Ascendero tuvo que ser evacuado, el casco urbano de Valle Seco se trasladó hacia Teror por precaución, o sea, que afectó mucho más a población. Entonces, claro, eso hizo que la sensibilización fuese mayor y la preocupación, por supuesto, alcanzase más a los vecinos de Gran Canaria y se implicasen más en este hecho tan lamentable. Ahora toca recuperar. Sí, bueno, ahora toca recuperar, ya los vecinos empezaron ayer a declarar sus daños, lo van a hacer durante esta semana y la próxima semana. Mañana vamos a tener una reunión en el Cabildo de Gran Canaria y el señor presidente nos ha convocado a los alcaldes de los municipios afectados para ver el tipo de ayudas que va a ofrecer el Cabildo, hasta dónde podemos llegar. Por supuesto, también estamos esperanzados con la comunidad autónoma, que creemos que también nos van a ayudar, y por supuesto el gobierno central, puesto que el presidente, don Pedro Sánchez, pues así lo dijo, que si pueden, pues ellos van a ayudar y a colaborar para intentar paliar los daños de este pavoroso incendio. Lo que se tema siempre con la burocracia, a la hora de poder llegar a esas subvenciones, esas ayudas a estas personas. Y la burocracia todas las entendemos, sabemos cómo funciona y al final se alarga en el tiempo, se eterniza en el tiempo. Sí, eso es uno de los hándicaps de que ya lo hemos planteado, ya lo hemos hablado los políticos, de que vamos a intentar de que eso no suceda y que llegue lo antes posible estas ayudas a los vecinos. Hay que tener en cuenta de que muchas fincas fueron totalmente calcinadas, no tienen riego, tienen las aguas en sus nacientes, pero no llegan a sus depósitos, a sus estanques, y consecuentemente no pueden llegar a sus arboledas, o aquellos que iban a plantar la verdura, la papa, lo que fuese, o incluso el forraje para sus animales. Entonces lo que vamos a intentar es que estas ayudas se agilicen lo antes posible, que no se eternicen, que no se la parte burocrática dejarla un tanto aparcada. Por supuesto también hay que ser consecuentes con la realidad, que no aparezca la picaresca. También ya lo hemos dicho claro y alto, que no vengan aquí ahora, hay gente lamentablemente para todo y hay quien quiere aprovecharse de hacer leña del árbol caído, que esto no suceda porque eso va en perjuicio de las personas que realmente han sido perjudicadas, ¿no? Si el pueblo de Gran Canaria y el pueblo de España ha sido solidario con estas personas, pues ahora también debemos decir que hay que tener responsabilidades y que no exista esa picaresca para que haya más fluidez y se lleve el trámite
para poder recuperar a estas personas lo perdido, lo dañado y volver nuevamente a la normalidad. Sí, efectivamente, eso nos va a ayudar mucho de que cuando vaya el técnico a reconocer los daños, porque hay que reconocerlo, que se vean que efectivamente lo que se ha comunicado coincide con la realidad, que no intenten aprovecharse de la situación. Entonces lo que va a hacer es retrasar la parte administrativa en perjuicio de todos. Yo espero que eso no suceda. ¿Qué le transmite hoy en día el vecino y la vecina del municipio de Tejeda? Bueno, los vecinos me transmiten todos satisfacción en el sentido de que ellos pensaban, cuando regresaron a sus hogares, pensaban ver el pueblo de otra manera, lo pensaban ver peor, pero bueno, en el fondo se llevaron una alegría al ver que sus hogares no habían sido pasto de la llama, salvo 4 viviendas que sí, que sufrieron los daños y lamentablemente sus vecinos pues no pueden estar en ellas. Pero el resto, teniendo en cuenta de que el fuego iba pasando por las casas, y lo he dicho en infinidad de ocasiones, y lo seguiré repitiendo, daba la impresión de que tocaban las puertas y como no la abrían, seguía de largo. Verlo, yo lo vi esa noche a las 3 de la mañana caminando delante de las puertas de madera, y el fuego no prendía, caminaba de largo. Digo, esto es un milagro, esto hay que verlo para... ¿Estuvo hasta ese filo? Sí, tuve la oportunidad, pues, puesto que con parte del dispositivo tuvimos que ir al municipio para ver la situación, evaluar, ver cómo se estaba desarrollando aquello, y hombre, con muchas medidas de seguridad, por supuesto, ¿no? Y lo vimos en cierto lugar. También es verdad que estaban los medios de extinción de incendios, el consorcio de emergencia estaba por un lado, miembros de la UME por otro, equipos de protección civil por otro, la gente del equipo de extinción de incendios del Cabildo, bien los presas o bien los bravos, estaban todos implicados. Tengan en cuenta que el perímetro del incendio hubo un momento que fueron 60 y tantos kilómetros, entonces era muy difícil de abarcar todo ese perímetro. Pero bueno, se centralizaron en la población, en las viviendas, antes que nada, porque fue la primera consigna que se dio, que primero que nada la vida es humana, que no perder ninguna vida humana bajo ningún concepto. Ese objetivo se logró. El segundo era las viviendas, que en parte estamos satisfechos, puesto que no fueron tantas las que se calcinaron. Podían haber sido mucho más, no solamente en Tejeda, sino en el resto de los municipios afectados. De estas 4 familias que ha perdido esa vivienda, ¿es la vivienda habitual de ellos? Sí, hay unos cuantos de que son su vivienda habitual, ya estamos trabajando con ellos. El Colegio de Arquitectos desde el primer momento se puso a disposición de nosotros con arquitectos de manera voluntaria, quieren colaborar, valorar esos daños para intentar rehabilitarlos lo antes posible, al igual que el Colegio de Ingenieros Agrónomos también han colaborado, y el Consorcio de Emergencia Gran Canaria ha puesto a disposición una técnico que está con ellos, ya ha ido evaluando, ya ha ido informando ciertas viviendas, se está trabajando, la verdad que a un ritmo bastante bueno, teniendo en cuenta que es la magnitud de este incendio. Por lo cual hay esperanzas de rehabilitar esas viviendas pronto. Sí, yo estoy convencido, creo que sí. Yo creo que en cuestión de 10, 12, 15 días tengamos ya respuestas de los distintos organismos, en qué va a consistir sus ayudas, su montante económico, manera de que ese dinero llegue a los vecinos. En fin, yo creo que sí, que en 15 o 20 días podemos tener respuestas y vamos a ver si ya pasamos esta pesadilla y cambiamos. Siempre se habla de la prevención. ¿Tomamos medidas para prevenir que no ocurra esta catástrofe? Es muy fácil hablar después de lo sucedido, ¿no? Hay quien dice que el fuego se apaga en invierno y en parte tiene razón. Vamos a ver, hace 20 o 30 años atrás, afortunadamente había más gente en los campos, el campo se trabajaba más, se sembraba, se recogía la siembra, había más ganado, el pastoreo, todo eso beneficiaba que el campo estuviese más limpio y que no se propagase tanto los incendios, ¿no? Al dejarse los campos, de irlo despoblando por las circunstancias que sean, pues claro, ese campo, ese matorral está creciendo, eso es material de combustión, el idóneo para que el fuego haga de la suya. Eso es uno de los males que tenemos. Otro de los males es que los barrancos, los cañaverales están creciendo, esa planta invasora, que en su día fue un motor de la economía canaria, hoy en día es todo lo contrario, es de lo más perjudicial que podemos tener encima, puesto que eso arde de una manera rápida, eficaz, echa gran cantidad de humo,
y favorece el que el fuego se propague rápidamente, ¿no? Es muy difícil luchar contra los cañaverales, puesto que no se pueden utilizar productos químicos para que llegue a la raíz y la seque, puesto que debajo está el nivel freático, o sea, el acuífero, no lo podemos contaminar. En fin, no es fácil la solución, no es fácil la solución. Propuestas, cientos de propuestas. ¿Cuál es la más eficaz? Habrá que empezar a ver cuál es la más eficaz y a ver qué medidas se pueden tomar para que esto no suceda. Cortafuegos en península se hacen, pero claro, un cortafuego, si el fuego es a nivel de suelo, bien, pero si vienen las pavesas, porque viene el viento y te las traslada, porque yo lo viví personalmente, ver cómo una pavesa caminaba más de 600 y 700 metros y propagaba el fuego de un sitio a otro, eso el cortafuego no te lo hace. Pero bueno, algo habrá que hacer. Hombre, cada lugar tiene por su condición, por la geografía, su Dios y su gracia también. Y por lo cual no podemos siempre poner lo que se hace en Península, lo que podemos llevar a cabo aquí en Canarias, o lo que podemos llevar a un municipio o en otro municipio. Claro. Todo tiene algo especial. Las orografías son distintas y los tratamientos deben ser distintos. Pero bueno, yo creo que todo lugar tiene su tratamiento, tiene su manera de actuar y vamos a ver, tal vez otra solución, poner más dispositivos, ampliar el dispositivo aéreo con más medios, como más helicópteros, por ejemplo, crear más bases. O sea, que no se dependa solamente de una base. Sí es verdad que desde el momento que se activa en escasos minutos está en el lugar del incendio, ¿no? Pero bueno, serían tal vez, no lo sé, buscar más, trabajarlo, estudiarlo con serenidad, con tranquilidad y por supuesto que las medidas que se adopten que intenten ser lo más efectivas posible. Pero esas medidas tienen que llevarse a cabo y ya no esperar a que ocurra otra desgracia. Porque siempre hablamos de esto cuando ocurre la desgracia, 2 meses, 3 meses después, pero cuando transcurre un poco más el periodo más largo, pues ya nos olvidamos de ello. Sí, lamentablemente, desde que lleguen las primeras lluvias y el campo empiece a reverdecer y cambie ese color del negro por el verde, ya nos olvidamos de quién fue el causante de ese mal. Afortunadamente, pues también la mente tiene que cambiar, porque si siempre estamos pensando lo mismo, pues terminaremos que nos volveremos locos, ¿no? Pero bueno, hay que seguir pensando y en la prevención, no se puede olvidar la prevención. Ahora hay un trabajo enorme que es recuperar ese campo, ese verde. Sí, hay una tarea muy grande por hacer. Hay que limpiar todo ese material de combustión que se queda ahí, sobre todo el material de riego, el polietileno, el derivado del plástico, que es un material de combustión que transmite el fuego, traslada el fuego de un lugar a otro. Todo eso hay que limpiarlo, quitarlo porque es contaminante, limpiar los terrenos de cultivo, los árboles que se quemaron hay que coger talarro, esa leña, recopilarla, ponerla en un lugar donde no moleste, donde no origine nuevos incendios hasta que llegue el invierno y se puedan hacer quemas controladas para ir limpiando. O sea, hay mucho trabajo por delante que hacer ahora. Por lo cual tiene una patata caliente la institución. Sí. Ahora tenemos, afortunadamente el fuego, lo fuerte ya pasó, pero ahora queda el fuego soterrado, el más lento, que va a durar mucho tiempo. Esto va a durar más de un año en intentar empezar a recobrar la normalidad. Y la normalidad pasa por el día a día, por lo cual actualmente cómo está trabajando la administración. Y porque, como dice el dicho, la vida sigue y hay que conseguir y seguir intentando recuperar nuevamente ese trabajo. Sí, bueno, lo que comentaba anteriormente, estamos en ello, ya los vecinos están declarando sus daños para intentar que esas ayudas económicas lleguen lo antes posible y vuelvan ellos a empezar a comprar el material que fue objeto del incendio, que el fuego se los calcinó, se lo quemó, y que sus terrenos de cultivo, volverlos a arar, volver a plantar, nueva arboleda, y con esperanza, con ilusión y por supuesto con trabajo y con sacrificio, y en pocos años seguro que se volverá a la normalidad y esto no nos dejará de ser una anécdota bastante fuerte y que nunca se olvidará, pero eso, un hecho puntual que sucedió. Ahora es cuando hay que hacer más esfuerzos, visto las estadísticas, visto el desempleo que hay, con esos planes de empleo para poder recuperar, es el momento.
Bueno, ya lo hemos hablado también con las distintas administraciones, especialmente con el gobierno canario, y yo se lo he transmitido al presidente del gobierno de que un plan de empleo especial y específico para los municipios afectados nos vendría muy bien, puesto que tenemos que hay mucha infraestructura urbana que se vio afectada y nosotros con nuestros medios no podemos absorber todo eso, limpiar caminos, limpiar márgenes de carreteras municipales que fueron pastos de las llamas, ahí están las pitas, las tuneras, los árboles que se quemaron, que ahora cuando hagan acto de presencia las primeras lluvias se van a caer y van a causar otro daño, ¿no? Entonces, en prevención de eso, esperamos que venga algún plan de empleo, por supuesto, y se logran dos objetivos, limpiar por un lado y por otro lado, pues, que esos demandantes de empleo pues tengan una oportunidad de trabajar. Y es una alternativa también a los vecinos afectados que han perdido esos terrenos de poder seguir con la vida, y en este caso con ese plan de empleo. Por supuesto, por supuesto. Poder activar nuevamente su medio de vida, podemos decir. Sí, ayudarle, estimularle, para que vean que la administración está con ellos, que le estamos apoyando, que lamentablemente lo que fue ya no, contra eso no podemos ir, pero que sí es verdad que vamos a unar esfuerzos para recuperar la normalidad lo antes posible. Y como se habla siempre en la política, comenzamos un nuevo curso político. Sí, decir. Sí, lamentablemente empezamos con este hecho fortuito, pero bueno, es un hecho y hay que levantarse todos los días y hay que ser fuerte, valiente y la realidad hay que afrontarla tal cual es. Nos ha venido esto como nos podría haber venido cualquier otra desgracia o como han ido en otros países, pero bueno, lamentablemente nos tocó a nosotros y ya hay que seguir. Por lo cual, alcalde, los planes de obra, inversiones, proyectos que se llevan a cabo, que se tiene que continuar y se tiene que ejecutar, ¿en qué situación se encuentra? Bueno, estamos trabajando bastantes planes de obra, teníamos bastantes actividades que se estaban realizando, muchas de ellas ya esta semana hemos pedido prórroga porque no vamos a poder cumplir los plazos, puesto que la administración, teniendo en cuenta de que fuimos 2 veces evacuados del municipio, estuvimos prácticamente paralizados 15 días. Eso por un lado, el personal entre vacaciones y los servicios que quedaron, pues con la evacuación y ahora están todos en el tema de la recuperación de las infraestructuras municipales. Nosotros en Tejeda todavía tenemos casas que no cuentan con el servicio de abastecimiento de agua, ¿no? Porque se calcinó toda la red. Y estamos improvisando para hacer llegar, porque hay lugares, todos estos barrios que mencioné anteriormente, Chorrillos, Solana, Espinillo, El Rincón, El Majuelo, Degollada, etcétera, donde prácticamente la red hay que ponerla nueva, puesto donde estaba el derivado del plástico, el PVC o el polietileno, se calcinó. Y las tuberías galvanizadas con el calor se dilataron. Hay tramos que están bien y tramos que están mal, pero lo que nos dicen, nos aconsejan los técnicos es que tenemos que ponerlo todo nuevo. Pero bueno, ya eso lo haremos ahora a medida que vayamos supliendo las primeras necesidades, ya nos meteremos con eso. Eso en cuanto a abastecimiento. El saneamiento, por ejemplo, en el Chorrillo y en la Solana, los demás barrios ahí tienen menos cantidad, pero fue totalmente calcinado. Ahí ya se está trabajando para recuperar el servicio, porque las aguas fecales pues sueltas por esos mundos de Dios. En el tema del alumbrado tenemos bastantes daños también, que los estamos recuperando poco a poco, o sea que tenemos una tarea muy ardua, difícil y larga por delante, con lo cual hemos tenido que aparcar ciertas obras que teníamos que ejecutar, hemos pedido la paralización o ampliación de plazo para poder socorrer primero esto. Por lo cual hay facilidades por las otras administraciones e instituciones que se cumpla con esos plazos. Sí, ya algunas de ellas nos han comunicado de manera verbal de que sí, de que nos van a ampliar el plazo porque está más que justificado. Por supuesto. Y otras, incluso algunas de ellas, ayer mismo ya nos llegó un escrito de una de ellas que sí, que nos van a ampliar el plazo. O sea que en ese sentido creemos que no vamos a tener problemas en que se nos den un nuevo plazo para poder cumplir con el objetivo que en su día se nos fijó. Debería haber un refuerzo, por lo menos administrativo, para poder llevar a cabo todos estos expedientes y demás. Hombre, el Cabildo la verdad que está haciendo un esfuerzo enorme, ¿no? Ha puesto a disposición de todos los ayuntamientos 2 técnicos para que ayuden con el personal también de los ayuntamientos a que los vecinos puedan formular sus alegaciones, sus daños, ¿no? Está haciendo un trabajo encomiable, puesto que hay que localizar sus terrenos. Hay personas de avanzada edad que no se desenvuelven bien, por supuesto, con la informática y no saben localizar en una foto aérea sus propiedades, ¿no? Pero bueno, buscamos la fórmula, que siempre hay alguien que conozca mejor el terreno, unos que otros, con fotografías aéreas,
y con otros dispositivos, otras herramientas informáticas modernas que nos acercan, les acercan y le hacen ver la realidad, y por ahí lo pueden localizar para que ellos digan su terreno cuál es, y de ahí fijar polígono y parcela para que luego el técnico cuando vaya que sepa dónde tiene que ir. Porque sabemos que estos son muchos, a veces vienen de herencia, de padres y antepasados, y nunca nos preocupamos porque el pueblo es así. Sí. Y los vecinos son así, y han convivido así toda la vida, no hay demarcaciones, sino siempre verbalmente se ha respetado esa demarcación y situaciones. Lo que se suele decir, lo que decía antes, que la palabra del hombre valía mucho. Sí. Entonces muchas veces muchas transacciones se hacían de manera verbal. Afortunadamente hoy en día eso está cambiando, en el sentido de que todo el mundo quiere ya dejar su documentación bien, correctamente, con documentos públicos, con sus impuestos abonados y por supuesto, si es posible, incluso hasta registrados, ¿no? Pero bueno, todavía eso es una etapa que está empezando, tardará mucho en normalizarse, pero localizarla a través de una fotografía aérea, un señor de 70, 80 años, decirle en una fotografía aérea, dígame aquí cuál es su propiedad, dice, pues mira, no lo sé. En el terreno se lo dice, mira, desde el pino aquí hasta el pozo de no sé qué, y el pilar que hay, enseguida se lo dice, ¿eh? Efectivamente, pero luego ya con estos ¿tiene unos deslindes mentales? Sí, mentalmente lo tienen todo perfectamente localizado, ubicado y delimitado, pero luego en la realidad les cuesta. Pero bueno, ayer mismo fue la gente del Chorrillo, fueron muy solidarios los vecinos unos con otros, se ayudaron, fue incluso vecinos que eran técnicos, ellos ya presentían lo que iban a ocurrir y fueron de manera voluntaria y ayudaron. Hoy mismo estaban los vecinos, los que faltaron del Chorrillo, del barrio El Espinillo, también lo mismo, fue gente que, en fin, que conoce, que se desenvuelve mejor, y ayudaron, unos a otros se ayudaban y decía, pues mira, esto es lo tuyo, esto es lo de fulano, esto es lo de mengano, y por ahí se van localizando las propiedades a efecto de poderlas evaluar, y luego cuando vaya al técnico comprobar que efectivamente los daños denunciados están ahí y son ciertos. Y recuperar nuevamente y recargar eso, ¿no? Volver al día a día. Sí, volver al día a día, que la gente, en este caso, tenemos que estar más unidos que nunca, tenemos que luchar todos juntos para hacerle frente a esta adversidad que nos ha tocado, pero yo creo que el pueblo de Tejeda es fuerte, valiente y va a responder, vamos a responder y vamos a seguir. Siempre ha estado luchando el pueblo de Tejeda. Sí, siempre hemos luchado, bueno, pero nunca hemos tenido una adversidad tan fuerte como esta. Hemos sufrido incendios, posiblemente de más extensión, pero en Pinares. Esta vez nos ha causado una sensación distinta, puesto que ha afectado a la población, ha afectado a las viviendas. No solamente de un lugar, se fue prácticamente un porcentaje mayoritario de las viviendas del municipio de Tejeda, que se vieron afectadas y que se podían haber visto afectadas. Afortunadamente paró el fuego ahí en ciertos lugares y no continuó, y no podemos, y lo agradecemos hoy en día. Y ahora el momento también solidario y se hace ese llamamiento, ¿no? al pueblo de Gran Canaria, el visitar nuevamente la zona de las cumbres y volver nuevamente a intentar reactivar la vida económica. Sí, vamos a ver, cuando los días del incendio, por un lado el pueblo estaba evacuado, las carreteras estaban cortadas, pero todavía el incendio estaba vivo, estaba trabajando, por llamarlo de alguna más forma, y las vías estaban cortadas, ¿no? Luego ya cuando el incendio se controló, se permitió, entonces las carreteras se fueron a revisar, fueron los técnicos de la Consejería de Obras Públicas del Cabildo a ver en qué estado estaban las carreteras, si permitían reabrirse de nuevo, porque de buena primera había lugares que a lo mejor había algún peligro oculto que podía ocasionar una desgracia para evitarla, ¿no? Se comprobaron que estaba bien, se fueron abriendo paulatinamente a medida que se fueron comprobando y el pueblo fue regresando. Entre los días evacuados y lo que luego también se comentó de que por precaución los primeros días no subiesen a la cumbre para que los vehículos de emergencia pudieran trabajar y terminar de desarrollar su labor de contención del incendio, pues claro, entre una cosa y otra pues pasaron unos 20 y tantos días. El comercio local lo resintió. Pequeñas empresas de 20, 30 trabajadores, pues a final de mes tienen que pagar su nómina, ¿no? O restaurantes que incluso tuvieron que cerrar porque no podían y reclamaron a grito lleno de que la gente subiese a visitar el campo y por supuesto recobrar la normalidad. Afortunadamente este fin de semana la gente subió
cosa que quiero aprovechar este medio para darle las gracias en nombre del pueblo de Tejeda, y ya se vivió un fin de semana normal en el pueblo de Tejeda. Y eso es lo que queremos, recuperar la vida normal, la que hacíamos antes de este desgraciado incidente. Y todo pasa por esa vida normal. Ahora tenemos la fiesta de la patrona de Gran Canaria, pero seguidamente tenemos la fiesta de Tejeda. Sí, este fin de semana pasado, este sábado ya teníamos actos, precisamente la caminata, el primer acto que siempre celebramos, la caminata Terror, la tuvimos que suspender, puesto que todavía estamos en alerta, por un lado, y por otro lado teníamos que atravesar toda la zona calcinada, ¿no? Y la verdad que era un poco triste pues pasar por ahí, ver todo eso como estaba, y entonces decidimos aplazarla. Vamos a ver si cuando pasen unos meses el campo se recupera un poco y podemos cumplir con esta promesa de ver a la Virgen del Pino como lo hemos hecho en años anteriores, ¿no? Sí. Luego tenemos un par de actos más que también los aplazamos. Y ya esta semana, ya este fin de semana, el sábado concretamente, iremos a la Romería del Pino, si Dios mediante, luego el domingo el Pino, y ya empezaremos con nuestros actos, puesto que el 13, 14 y 15 y 16 de septiembre tendremos nuestras fiestas en honor a nuestra Virgen, la Virgen del Socorro, y luego el 21, que es la Romería, que es uno de los actos más fuertes que conlleva las fiestas patronales de Tejeda. Por lo cual se espera una fiesta más especial. Bueno, yo creo que sí, especial en el sentido que los tejedenses vamos a estar más unidos que nunca ese día. En estos días de fiesta, porque vamos a ver a nuestra madre predilecta, le vamos a dar gracias porque no hubieron desgracias personales, no pasó lo peor, lo que se temía. Hubieron daños muy cuantiosos, pero se esperaba mucho más y afortunadamente no alcanzaron esa cuantía que teníamos en mente. Alcalde, gracias por estar con nosotros, por acercarnos un poco la actualidad y cómo está viviendo el pueblo de Tejeda, que está volviendo nuevamente a la normalidad. Ánimo a todo el pueblo de Tejeda y a seguir adelante. Muchas gracias y por el apoyo moral que hemos recibido tanto de usted como del resto del pueblo gran canario. Sí me gustaría también hacer una mención especial a los vecinos tanto de la Vega de San Mateo como del municipio de San Bartolomé de Tirajana, concretamente el casco de Tunte, por recibirnos, por darnos esos albergues y que nuestros vecinos pudiesen pernoctar durante los días que lo hicieron, a todo el personal que colaboró para que nuestros vecinos estuviesen lo mejor atendidos. Ya este agradecimiento se lo hemos extensivo personalmente, pero bueno, quisiera aprovechar este medio para hacerles llegar esa felicitación. Y por supuesto, a visitar al pueblo de Tejeda y intentar dándoles apoyo y por supuesto dando y consumiendo y visitando el pueblo de Tejeda para poder nuevamente recuperar esa actividad de generar, que se genera empleo a través del consumo y sobre todo de la visita a un municipio que ahora lo necesita más que nunca. Efectivamente. Gracias por estar con nosotros, alcalde. Gracias a ustedes, buenas tardes. Pues nos vamos a unos minutos de publicidad y a la vuelta seguimos con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política. Ahora es cuando tenemos que ser solidarios y la solidaridad pasa por conocer nuestra isla, así de claro, porque a veces no conocemos nuestros rincones, nuestras islas. Eso sí, con mucha normalidad, con tranquilidad, pero visitar y coger un poco de aire fresco lamentablemente no vamos a encontrar lo que no vamos a encontrar, pero solidarizando con nuestros vecinos y vecinas de esta isla de Gran Canaria y sobre todo con los municipios de la zona alta, la zona cumbre de la isla de Gran Canaria. Nos vamos a publicidad, a la huerta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.